pandemia COVID-19 ha tenido un efecto devastador en todo el mundo. El encierro ha incrementado los casos de maltrato y violencia hacia los niños, niñas y adolescentes. Según la Organización Mundial de la Salud, el maltrato infantil se define como el abuso, la desatención de que son objeto los niños, niñas y adolescentes e incluyen todos los tipos de maltrato que son los siguientes. Teniendo en cuenta la magnitud del problema, vemos que el maltrato infantil es un problema mundial con graves consecuencias que pueden durar toda la vida. Se calcula que cada año mueren por homicidio 41.000 niños menores de 15 años. Esta cifra subestima la verdadera magnitud del problema, dado que una importante proporción de estas muertes son dadas por el maltrato infantil que se atribuye erróneamente a En situaciones de conflicto armado y entre los refugiados, las niñas son especialmente las más vulnerables a El maltrato infantil es una causa de sufrimiento en niños, niñas y adolescentes y pueden tener consecuencias a largo plazo. En consecuencia, los adultos que han sufrido de maltrato en su infancia corren mayor riesgo de tener problemas conductuales, físicos, mentales, tales como Se han identificado varios factores de riesgo de maltrato infantil. No hay que olvidar que los niños son las víctimas y que no se les debe culpar del maltrato. No obstante, hay una serie de características del niño que puede aumentar la probabilidad de que ellos sean maltratados. Hay varias características de los padres o cuidadores que pueden incrementar el riesgo de maltrato infantil. También vemos que hay diversas características de las relaciones familiares o de las relaciones de parejas o amigos que pueden aumentar el riesgo de maltrato infantil, como por ejemplo, también encontramos que hay diversas características de las comunidades, de las sociedades, que pueden aumentar el riesgo de maltrato infantil, como por ejemplo, teniendo en cuenta lo anterior, la Organización Mundial de la Salud da respuesta a esto con lo siguiente. Primero, buenos días, tardes a todos. Mi nombre es Jeremy Martínez Racini, hago parte del equipo de la CEPAL UNICEF y soy de la oficina
de la representante especial del secretario general sobre la violencia contra los niños. Hoy trataremos un tema el cual es controversial, que se ha venido dando desde mucho antes de esta pandemia, pero que con esta pandemia ha incrementado mucho más. Primeramente trataremos sobre las formas de violencias en el hogar. En el hogar, donde pueden darse condiciones que aumentan la posibilidad de violencia contra las niñas, los niños, los adolescentes por parte de los padres, madres, cuidadores, pares, hermanas y hermanos o familiares y personas cercanas con quienes estos interactúan con regularidad o conviven. Se trata de una violencia física y psicológica que es expresada a través del castigo físico y humillante con tratos degradantes hacia estas personas. En unas estimaciones recientes se calculó una prevalencia de un 55.2% de la agresión física y un 48% de la agresión psicológica en la crianza de América Latina y el Caribe. Y lógicamente esto con el COVID incrementó muchísimo, tuvo una alza muy significativa a más de casi de un 70%. Esta es una cifra totalmente exorbitante. También debemos tener presente de que si existe el castigo, la violencia física y psicológica, también existe la violencia sexual. En relación con los casos de violencia sexual ocurrida en el hogar, llama la atención de que la mayoría de estos actos reportados hasta antes de la pandemia habían sido perpetrados por parte de familiares o personas cercanas. Es aquí donde someten a los niños y adolescentes a hacer cosas de los cuales ellos no quieren hacer partícipe de esto, pero estas personas las obligan y las someten a estos abusos. Por último y no por menos importante está la violencia en un entorno digital, al cual se le llama el ciberacoso. El ciberacoso consiste en la intimidación repetitiva por medio de las redes sociales y plataformas de mensajerías, comunidades virtuales o juegos o teléfonos celulares que buscan atemorizar, enfadar o humillar a otras personas, en este caso a estos niños y adolescentes. El ciberacoso está relacionado con la intimidación sistemática en entornos diferentes al digital y el aumento de las horas que pasan en internet de niños y niñas y adolescentes elevó significativamente que estas cosas sucedieran, porque como estamos en una pandemia, ese es el único método ahora actualmente por el cual estos niños, nuestros niños, reciben la educación por este medio, y ya estando en unas horas muy elevadas son más propensos a que estén, a que sean más propensos a que reciban ciberacoso por parte de otras personas, las cuales se quieran aprovechar de estos niños. Muchas gracias. Mi nombre es Kenia Parra, estudiante de la Universidad Seccional de Cartagena en la carrera de Derecho. En el día de hoy les estaré hablando un poco sobre la violencia intrafamiliar hacia la niñez. El progreso, deterioro de las economías familiares y nacionales, producto de la crisis que desató la pandemia por el COVID-19, exacerbó la violencia contra la niñez
poniendo en riesgo su presente, sus oportunidades y su futuro. Aunque los niños y niñas no son el grupo de mayor riesgo frente al virus COVID-19, la niñez ciertamente es el grupo de mayor riesgo ante los efectos secundarios de esta pandemia, que incrementó los riesgos de castigo físico, de violencia sexual y psicológica y de negligencia. Los riesgos de castigo físico vemos que se dan muy a menudo y también se dan muy a menudo la violencia sexual. Por eso es necesario crear conciencia y fortalecer los sistemas de protección comunitarios y nacionales. También podemos observar que en este continente se han generado muchas violencias debido a los enfrentamientos o a las guerras que existen entre los grupos criminales y los líderes políticos por obtener el poder. Y los más afectados están siendo los niños, ya que los están privando. Ya les venía comentando, nosotros les vamos a explicar y a dar a conocer los incrementos que ha tenido la pandemia del COVID-19 en situaciones sociales como es la violencia intrafamiliar. Como tal, la violencia intrafamiliar era conocida como aquel sometimiento, como aquel abuso o como la agresión por parte de un miembro de la familia. Pero bien, en un momento dado, ahora en la actualidad, su significado ha variado. Su significado ahora depende de la falta de empleo, del consumo de sustancias psicoactivas y la caída en el alcoholismo por parte de los hombres. Podemos decir también que estos factores han generado traumas en los niños debido a que han perdido una concentración como tal en la educación, en su educación. A través de esto podemos conocer que los jóvenes pues no tienen un buen rendimiento escolar y que son muchas las familias que cada día se les está destruyendo un hogar por este flagelo que nos está azotando. Muchas gracias. Buenas tardes. Una vez expuesta la posición o los argumentos que desde la CEPAL, la UNICEF, sociedad civil y la academia se han expuesto en relación al maltrato infantil, el cual se ha visto incrementado en cifras por el confinamiento y las dificultades económicas que afrontan diferentes países del mundo, quisiera ofrecer unas reflexiones en relación a ese punto. Como todos conocen, desde marzo del año 2020 se suspendieron las clases. Desde entonces, millones de niñas, niños y adolescentes se encuentran en sus casas. Diferentes organizaciones defensoras de la niñez han alertado a los gobiernos de las dificultades y riesgos que afrontan los niños y el incremento en el maltrato en estos momentos. Es por eso que invitamos a que la sociedad civil, los gobiernos, la UNICEF, la CEPAL y diferentes organizaciones en procura de que garantizan el cuidado de los niños, se trabajen de manera mancomunada para que una vez se vayan liberando paulatinamente muchos sectores, en este caso el de los niños, se pueda afrontar y apoyar este sector y con ello evitar que estemos a puertas de una generación perdida, dado que el nivel educativo, el nivel de alimentación que actualmente presentan muchos países, especialmente en Latinoamérica y el Caribe, se han visto afectados y estaríamos pues retrocediendo en muchos de los indicadores que anteriormente pues se había alcanzado ciertos niveles positivos que daban o motivaban a que se pudiera ir erradicando la pobreza extrema. Es por eso que este documental esperamos le sirva como
herramienta de información de cada uno de los y mismo pues las soluciones que plantean para que estemos apoyando a la niñez y el maltrato infantil no sea una situación que se nos salga de control, y especialmente a Colombia, donde digamos que se manejan históricamente cifras altas de este indicador. Muchas gracias.